Buenas noches, queridos hermanos y amigos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Les saludo y abro mi corazón, así mismo como también le invito a ustedes a abrir su corazón a esta palabra que nosotros aceptamos como la voz inspirada de Dios para nosotros en todos los tiempos. Y más en este tiempo tan único, tan extraordinario que estamos viviendo en nuestra sociedad moderna. Ha sido de gran ejemplo para muchos, ha sido de dolor y de luto para otros, y ha sido un desafío para otros también. Pero pienso que a todos de manera directa nos ha afectado duramente. Y no sabemos hasta cuándo, pero sí podemos saber que algún día va a terminar. Por la gracia, por la presencia y por la protección de Dios. Quiero invitarlos hoy a leer un pedazo del libro de Santiago. De todos los libros del Nuevo Testamento, uno de los libros que considero más valioso para este tiempo, con un mensaje muy específico para el pueblo de Dios, es el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. El libro de Santiago es un libro que está lleno de sabiduría y de consejos muy prácticos y directos en la pluma de Santiago. Así lo hemos aceptado en el cristianismo en general. Y viene siendo, como quien dice, el libro de Job en el Antiguo Testamento. Santiago viene siendo el libro de Job en el Nuevo Testamento, dirigido específicamente a la comunidad cristiana en los momentos que estaban atravesando grandes desafíos y adversidades. Así que si usted algún día lee este libro, se va a dar cuenta, el énfasis entero del libro, del principio hasta el final, está siempre enfocado en la actitud que debe tener el hombre y la mujer de Dios cuando llegan los momentos de sufrimiento, cuando vienen las adversidades. Y en este día o en esta noche yo quiero hablar un poco acerca de la paciencia, pero a la luz del libro de Santiago. Porque en otros capítulos, en otros libros, la paciencia tiene otro significado o otra intención. Pero en el libro de Santiago tiene una actitud bastante tratando de mantener el corazón del creyente enfocado en el centro de la voluntad de Dios, sin dejarse desanimar, sin dejarse desviar, sin detenerse en medio del sufrimiento. La palabra linda de este libro está para mí hoy, está en el libro de Santiago capítulo 5 y habla de, así dice la escritura en el capítulo 5, en verso 7. Pero ustedes, hermanos míos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Así como el labrador espera los preciosos frutos de su campo y es paciente hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Así también ustedes sean pacientes y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. No se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados, porque aquí el juicio está a la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de paciencia y de aflicción a los profetas que hablaron en el nombre de Jehová. Porque aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Ustedes han oído de la paciencia de Job y han visto también lo que Jehová le hizo al final, porque Jehová es misericordioso y compasivo. Amén. Padre, quiero darte gracias por tu palabra para estos tiempos de crisis. Sabemos que tú la inspiraste para darnos fuerza, para darnos aliento y orientación en los momentos en que nuestros corazones estén a punto de fallecer. Te damos la gloria y el honor y te pedimos que nos ayude a absorber el mensaje que trae la Escritura para retener la fe,
para mantenernos enfocados en tu voluntad, para no dejar que los sentimientos internos y las circunstancias externas desvíen, desnaturalicen, detengan nuestro caminar en este momento difícil, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que de todos los libros que veo en el Nuevo Testamento, de todos los libros que he leído en el Nuevo Testamento, pienso que las epístolas de Pedro, las epístolas de Pablo a Timoteo y sobre todo el libro de Santiago, me da la impresión que es el que tiene el mensaje más útil, más específico para el hombre y la mujer de Dios en este tiempo que estamos viviendo. Sin nosotros tener un concepto fatalista de que puede ser que el mundo se acabe ahora. No lo sabemos, yo tampoco lo anuncio inminente, tampoco lo niego, porque nosotros estamos viviendo en días finales y nosotros no tenemos control del reloj de Dios. Dios es el que sabe sus cosas. Amén. El libro de Santiago tiene unas valiosas enseñanzas. Y si usted tiene algún día la oportunidad de leerlo, que en este tiempo es bien bueno, porque estamos confinados en nuestras casas, tiene temas tan lindos como el sufrimiento, la prueba y la tentación, el poder de la lengua, cómo puede ser de bendición y también ser de maldición. También tiene enseñanzas muy prácticas acerca de la sabiduría. Y menciona varios problemas en la pobreza, la discriminación, la opresión de los ricos sobre los pobres. Y también menciona bastante la murmuración y las malas relaciones con otros. El libro de Santiago es una joya, es una preciosa joya que brilla en medio de los momentos más difíciles de la iglesia del Señor en la tierra. Y cuando Santiago habla de la paciencia, pienso que de todos los escritores, incluso el libro de los Hebreos también lo menciona, pero el libro de Santiago es un libro compacto, solo tiene 5 capítulos. Y en esos 5 capítulos está saturado de la palabra esperar, paciencia, soportar, y también habla muy bien sobre la mansedumbre. Santiago utiliza ese lenguaje y está manteniendo un tema en común, y es la importancia de tener un corazón puesto en las manos de Dios pacientemente en los tiempos de crisis y de angustia que los creyentes puedan pasar en la tierra hasta su reunión en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. De los temas claves que tiene Santiago, uno de los que más resalta es el carácter transitorio de la vida. En el libro de Santiago, la vida no es un tiempo que usted y yo dominamos a la totalidad. La vida en el libro de Santiago no es presentada como una propiedad mía, como una posesión que yo manejo caprichosamente. En el libro de Santiago, la vida es presentada como un don de Dios, como un aliento de Dios que puede ser vulnerable, que es totalmente temporal, delicada, fácil de desaparecer, efímera. Y en la palabra de Dios sobre la paciencia es una palabra extraordinariamente asociada al dolor. La primera vez que se usaron los términos la paciencia no fueron usados en términos solamente de piedad en la vida religiosa,
ni fue presentada sencillamente como una virtud de los hombres y las mujeres de fe. Los primeros usos que se hicieron del término paciencia, por ejemplo en el latín, daba la impresión de paciencia era sufrimiento, era resistir al dolor, era mantener una posición ecuánime o en paz en medio del dolor para usted llegar a conseguir algo bueno en un futuro. En términos generales, eso es lo que describía la paciencia. Y de ahí vino el nombre que se aplicó a los hospitales, porque estaba relacionado con el dolor y el sufrimiento. Así que la palabra paciencia se le nombró a las personas que iban al hospital, que estaban enfermos, que estaban bajo un cuidador, bajo un curador, bajo alguien que lo estaba tratando de sanar, la palabra paciente. Santiago no presenta la palabra paciencia solo en términos de víctima, aunque todo el libro presenta que la paciencia nos ayuda a resistir, pero Santiago no la presenta en un término pasivo, victimario, donde nosotros estamos preparados para recibir golpes, para recibir dolor, sin ningún tipo de propósito. No, Santiago no lo presenta así. Bendito el nombre del Señor. Santiago lo presenta con una visión que el creyente aquí no hace violencia contra nadie. No hace violencia contra los que murmuran, ni los que se quejan, ni los que pelean, ni los que ni oprimen a los pobres. Incluso aquí Santiago habla de los pobres de una manera un poco pasiva, que ellos no se levantan en armas, en violencia, a destruir a los ricos opresores. Lo que sí Santiago dice es que esa paciencia nuestra es la que nos ayuda a nosotros a estar canalizados, a que los propósitos de Dios se vayan cumpliendo en nuestra vida hasta el final. Y es la virtud cristiana que nos da la fuerza para nosotros llegar hasta el final y ver el fin de Dios, que eso fue lo que hizo Job. Job pudo ver el fin de Dios. Job pudo ver cuál era el objetivo que Dios permitió el sufrimiento de él. Había que llegar hasta el final para darse cuenta, para eso era que yo estaba sufriendo. Era en el momento presente, la paciencia quizá no nos ayuda a nosotros a entender lo que está pasando, solo nos ayuda a mantenernos. Por tanto, Santiago asocia la paciencia a la fe. Santiago enseña en sus primeros versículos que si nosotros tenemos fe, tenemos que ser pacientes. Inclusive, Santiago va un poquito más allá y dice que cuando Dios prueba nuestra fe, es resultado de esa prueba de fe es la paciencia. Así que usted no puede tener una fe sin Dios probarla. Y usted no puede ser probado en la fe sin que se produzca paciencia en usted. Santiago vuelve y anuncia y dice que cuando Dios nos prueba, ese periodo, ese proceso de sufrimiento intencional y limitado de tiempo, nos conduce a una formación de un mejor carácter, y en ese carácter está reinando la paciencia. No hay una forma en el cristianismo que no exista la paciencia. No puede haber un creyente que pueda tener mucha fe y a la vez ser impaciente. ¿Cómo va a ser? Mire, la paciencia que habla el libro de Santiago es una virtud. No es una modalidad de la personalidad. No es una adopción o una actitud que tú adoptas para cierta circunstancia aquí y allí, no. La paciencia que menciona Santiago es una parte integral de la fe y de nuestra relación con Dios.
Bendito el nombre del Señor. Y dice muy bien varias enseñanzas. Una, en el capítulo 1, verso 3, él advierte y le dice a ellos, cuando lleguen la adversidad, cuando lleguen los momentos difíciles que te vea amenazado de salud, con el peligro de contagiarte, que has perdido tu trabajo, que no sabes cuál va a ser tu futuro, que tu negocio está posiblemente en bancarrota, que todo está cerrado en el país, que el gobierno no te puede salvar, que tu riqueza no la puedes manejar. Santiago dice, ten sumo gozo cuando eso ocurra. Tened sumo gozo. Y no menciona una sola clase de prueba. Dice muchas y diversas. Parece un poco sádico. Y parece un mandamiento para masoquistas. Cuando dice que tú y yo debemos tener gozo cuando estemos en muchas y en diferentes pruebas. Pero es la actitud de fe que muestra la paciencia que Dios quiere que nos mantengamos en un estado de gozo. Y la palabra gozo aquí no es risa. No es risa. La palabra aquí, gozo, no es estar desbordando de emociones intensas, de alegría y de pasión. No, es una actitud de reposo. Porque hay definiciones de la paciencia que dicen que la paciencia es mantenernos como dueños de nuestro ser en medio de circunstancias y sentimientos difíciles. También menciona la paciencia como un estado de paz interior en medio de presiones fuertes. Por eso no todo el mundo que dice que tiene paciencia, tiene paciencia. No todo el mundo que dice que tiene paciencia, tiene paciencia. Hay gente que piensa que tienen paciencia porque han aguardado lo que estaban esperando. Pero la pregunta es, ¿cómo lo esperaste? ¿Cómo lo esperaste? ¿Lo esperaste forzosamente? ¿Lo esperaste adolorido, derrotado y apenas quedaste de pie? No esperaste. No esperaste. No soportaste. Porque cuando tenemos paciencia, sufrimos, nos duele, nos sentimos decaídos, nos sentimos desanimados, nos sentimos resentidos, nos sentimos entristecidos, pero mantenemos un estado básico de gozo interior, de reposo. Y así es el Dios nuestro. El Dios nuestro es un Dios de paz. El Dios nuestro es un Dios que nos da a nosotros, nos pastorea. Él es nuestro pastor y nos da un estado de paciencia que nos satisface, nos dice, nada me faltará. Y luego ese Dios nuestro nos conduce a aguas de reposo. A dos cosas nos conduce. Nos conduce a un pasto, dice la palabra, que nos lleva a delicado pasto. El Señor nos lleva a un lugar donde hay hierba reseca, hierba que nos hiere la encía cuando la oveja la están masticando. No, la lleva a una hierba recién nacida que está verde al máximo y está llena de vida, llena de jugo, llena de bien húmeda, bien suave de masticar. Y el salmista le llama a eso delicado pasto. Y también dice, y nos lleva a agua de reposo. Dios es un Dios de paz. Y la paciencia tiene una importancia capital en los corazones de aquellos que le sirven. Santiago 1:12, vuelve Santiago y dice que es bienaventurado el que soporta. Y la palabra soportar no es cargar solamente. Porque yo puedo cargar esta Biblia y llevarla y ponerla en una mesa.
Santiago está hablando de soportar, es mantener ese peso sin deformarme, sin desistir, sin quejarme, sin lamentarme, sin explotar en ira, hasta que llegue el momento final. Él llama a esta palabra, nosotros lo hemos visto mucho en inglés, endurance, que es soportar, que es retener en medio de la presión, retener la forma, el estado de la paz y la visión que tenemos en el momento que estamos en prueba. Y dice Santiago que es bienaventurado el varón y la mujer que soporta la prueba y la tentación. Porque después que lo haya pasado, ahí está el fruto de la paciencia. Ay, Señor, ¿por qué tú me das las cosas inmediatamente? El Señor algunas veces no solo quiere darnos las cosas que queremos. El Señor también quiere darnos disciplina. Y es misericordioso porque cuando nos pone a soportar la prueba o nos pone a soportar alguna situación de adversidad, cuando llega al final que nos da la solución, ya también nos ha dado a nosotros la disciplina, ya nos ha dado el crecimiento también, junto con lo que nosotros queríamos. Si es por nosotros, Dios estuviera nervioso. Si es por nosotros, Dios fuera no solo todopoderoso, fuera también caprichoso. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos queremos que Dios nos trabaje con nosotros right now, de una vez que haga las cosas. Pero Dios tiene un tiempo para cada cosa. Santiago le dice a los creyentes, nosotros tenemos que armarnos de paciencia para soportar las pruebas, y luego que dice cuando haya resistido, cuando la paciencia haya funcionado, entonces recibirá la recompensa, entonces recibirá la corona de vida, entonces recibirá la bendición que Dios ha prometido. Ese es Santiago capítulo 1, verso 12. En el capítulo 3 también Santiago hace una alusión a la importancia de tener un corazón manso y en reposo, porque la agitación no nos ayuda. El espíritu de desesperación no es bueno en este tiempo. Porque pregunte, si usted está encerrado en un apartamento y tiene un mes que apenas sale y compra algo y vuelve y no sabe ni cómo va a pagar todos esos biles, todo esos consumos de agua, de luz, de renta, y su corazón se va desesperando día tras día. Yo quiero decirle algo. Primero, con desesperación usted no va a resolver nada. Con un espíritu agitado usted no va a lograr ir muy lejos. El antídoto a una vida agitada, Santiago le dice que es aprender a soportar, a comportarnos en reposo y en paz en medio de las presiones de la vida. Bendito el nombre de Dios. En el capítulo 3, versos 17 y 18, Santiago vuelve y repite el término y lo hace de esta manera y habla de que la verdadera sabiduría de Dios, está revestida de un estado de pureza y de paz. Tiene tres cosas importantes la sabiduría para Santiago. Uno, dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, amable y llena de paz. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Le mencioné al principio que Santiago implica la paciencia en algunos sinónimos que utiliza en el libro. Entre ellos está el soportar. Entre ellos está esperar, la palabra esperar.
Y también está la palabra mansedumbre y paz. Santiago dice que si nosotros confesamos que tenemos la sabiduría, la revelación de Dios, una de las señales que tenemos esa sabiduría es que tenemos que estar libre de contienda, libre de todo espíritu de confusión y de clase de mal. Porque esa sabiduría que está llena de agitación, de desesperación, de afán, de estrés, de un espíritu que nos mantiene como enrisado, alarmado. Santiago dice no, esa sabiduría no es de Dios. Esa sabiduría no es de Dios. La sabiduría que es de Dios nos ayuda a nosotros a tener un espíritu ecuánime, a tomar control de nuestro propio ser y decir, en medio de los procesos tenemos que caminar con paciencia. Bendito el nombre del Señor. Amén. Sea Cristo glorificado para siempre. La palabra paz es la expresión de paciencia. Paciencia. No la confunda, querido hermano o querido amigo, no confunda la palabra paciencia con la lentitud. Porque la paciencia no tiene ninguna cosa que ver con la lentitud. Si usted va a un appointment, a las citas que usted tiene y llega tarde, eso no es paciencia, eso es lentitud. Si usted cada vez que tiene que hacer algo en su vida, alguna responsabilidad, se le olvida o la hace después, la hace tardíamente, no solamente lentamente, sino tardíamente, yo le puedo decir algo, eso no es paciencia. La paciencia que menciona Santiago aquí no está inherente en los seres humanos. Está desarrollada en el creyente. Obviamente que una persona no tiene que ser de nuestra iglesia, no tiene que ser religioso para ser paciente. Pero Santiago dice que una persona que está en los caminos de Dios no camina bien si no ha desarrollado la paciencia. Dios la desarrolla diferente a la del mundo. Dios desarrolla la paciencia nuestra diferente a como el mundo la hace. En el mundo la paciencia es una virtud que puede ser de cualquier manera. En la vida cristiana es una herramienta indispensable. Es una virtud esencial. No debe ser si queremos, tiene que ser. Bendito el nombre de Dios. Amén. Santiago vuelve otra vez y repite en el capítulo 4, versos 13 y 14, y habla acerca de la transitoriedad de la vida. Y él dice que hay personas que no tienen paciencia porque se anticipan al futuro. Y cuando nosotros no vivimos sin desconectarnos del pasado, vivimos nostálgicos posiblemente. Y cuando nos tratamos de conectar al futuro, entonces nos desconectamos del presente y vivimos una vida tratando de ver cómo va a ser el futuro, entonces vivimos una vida ansiosa. Dios no quiere que vivamos conectados al pasado ni viviendo solo pensando en el futuro. Santiago dice que Dios quiere que vivamos una vida de paciencia y la vivamos el día de hoy. One day at a time. One day at a time. Un día a la vez. Es lo que Dios quiere. Santiago dice, a los que dicen mañana vamos a hacer esto, mañana vamos a negociar, mañana vamos a comprar, mañana vamos a invertir, mañana vamos a ganar $1 millón. Santiago les dice a ellos, tengan cuidado como ustedes hablan, porque en sus confesiones se ven un espíritu de soberbia, se ve un espíritu de jactancia, porque la vida que ustedes tienen no es de ustedes. Ustedes son administradores del don de la vida, no son
propietarios de ella. Esta vida que ustedes tienen es un corto préstamo que nos ha dado el Creador del universo. Santiago dice en capítulo 4, verso 13, y reprende a aquellos que andan haciendo planes sin vivir el presente y sin tener en cuenta la soberanía de Dios y el carácter temporal de su vida. Él dice, no, ¿qué es la vida suya? Dígame, ¿qué es la vida? Dice él, es como un vapor. En mi país yo vivía en una zona montañosa. Yo nací en un pueblo pequeño montañoso que es frío todo el año. Yo dormía todo el año arropado con una fuerte frisa porque es frío y está en las alturas. Y todos los días bajaba una neblina blanca y esa neblina toda la mañana cuando nos levantábamos estaba alrededor del pueblo. Y cuando los rayos del sol podían filtrarse entre las montañas, el sol llegaba un poco tarde porque nosotros vivíamos dentro de faldas de montaña, rodeados de montañas grandes. Y esa niebla blanca permanecía hasta las 10 de la mañana, algunas veces hasta las 11. Y cuando el sol empezaba a calentar, esa niebla yo la veía en mi escuela o en los días de vacaciones, yo veía que esa niebla blanca se iba desvaneciendo. Santiago dice, la vida nuestra es como una neblina. Y dice más, dice que cuando el sol aparece, se desvanece para nunca más tener récord de que existió. Porque no se va, esa niebla no la guarda en otro lugar para traerla otro día, no. La de ese día, esa niebla, desaparece para la eternidad como si nunca hubiese sido. Santiago dice, así es nuestra vida. Corta, vulnerable, delicada, temporal. Bendito el nombre de Dios. Y él dice, si ustedes saben que viven una vida así, entonces vivan el día de hoy pacientemente. Vivan el día de hoy con paz, con mansedumbre, con reposo, con contentamiento. Y cuando anuncien sus planes, digan, dice él, si Jehová quiere, si el Dios del cielo quiere. En algunos países en Latinoamérica dicen Dios primero. Otros dicen si Dios quiere, si Dios lo permite. Santiago dice que cuando nosotros planificamos en la agitación de la vida, solo pensando en el futuro, nuestro presente no es seguro. Bendito el nombre de Dios. Amén. Y otra palabra muy linda está también en el capítulo 4, versos 7 y 8, que Santiago utiliza como una expresión de paciencia. Y él dice, ¿qué nosotros le recomendaríamos a una persona que está sufriendo? ¿Qué usted y yo le recomendaríamos a alguien que está pasando en un momento de dolor prolongado, sin esperanza, sin ningún tipo de solución en el horizonte? Santiago es muy realista, pero a la vez él tiene una visión clara de Dios, de la soberanía de Dios. Oigan lo que él recomienda. Santiago no es que es un súper religioso, no es que es un fanático. Santiago recomienda a las personas que están sufriendo, según el capítulo 4, versos 7 y 8. Oigan lo que Santiago les recomienda. Santiago le dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios hasta que Él los exalte hasta en su tiempo. La paciencia es una virtud que nos ayuda a mantenernos humillados, pero no humillados frente al enemigo, no humillados frente a nuestros angustiadores, no humillados frente a nuestros opresores que menciona Santiago 5, no. La posición que Santiago dice es humillado bajo la poderosa mano de Dios.
Y la palabra aquí humillar, humillado, no es una posición de menosprecio, de nosotros tomar nuestra estima y nuestra dignidad y lanzarla al suelo y pisotearla. No, al contrario, es tomar nuestra dignidad, nuestros derechos, nuestras fuerzas, nuestra esperanza, nuestra expectativa y ponerla ante el altar del Dios soberano y decir: Señor, aquí estoy. ¿Hasta cuándo, Señor? Así decía el salmista David: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Vuélvete, oh Jehová. Esa palabra ¿hasta cuándo? Es el pedazo que la paciencia nos conecta. Nos conecta. Mi necesidad la conecta con el hasta cuándo de Dios. Yo estoy aquí sufriendo y la paciencia me ayuda a llegar hasta el final de Dios. Dios tiene un final. Él es el primero y Él es el último. Él es el alfa y el omega. Él lo sabe y usted y yo lo sabemos, aunque se nos olvida cuando estamos bajo inmensa presión de sufrimiento y de dolor. Se nos olvida. Pero usted y yo lo sabemos, que Dios siempre tiene la última palabra. La paciencia espera. Se asocia la esperanza a esperar en Dios, a que Él determine la última palabra. Pero Santiago dice que debemos humillarnos ante Él. Y la palabra humillarnos significa no desprecie la disciplina de Dios. Humillados ante Dios significa: yo acepto que lo que está sucediendo, tú lo estás permitiendo en mi vida. Es precioso ver eso. Nos da fuerza saber que el Dios Todopoderoso está en control. Y dice: humillaos. ¿Ante quién? Humíllate ante el que tiene todo poder y todo control. Que Él se va a glorificar. En la vida, en la muerte, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en el éxito, en la bancarrota, como sea, nuestro Dios es soberano y se va a glorificar. La parte de nosotros es humillarnos. Y la palabra humillarnos aquí es estar en su altar y no movernos de la fidelidad, no movernos de ser sumisos y obedientes. Incluso Santiago no solamente menciona eso, bendito el nombre de Dios, incluso Pedro también lo dice: someteos pues a Dios. Y la misma palabra asociada a la paciencia. Bendito el nombre del Señor. Así lo dice: sométanse pues a Dios. Acérquense a Dios, dice Santiago. Acérquense a Él. Los tiempos de crisis son buenos para acercarnos a Dios. Aunque nuestro propio corazón nos diga, nos reprenda, nos dice: ahora que tú vas a buscar a Dios, ahora que las cosas están malas, ahora que las cosas están difíciles, no, Dios no te va a oír. No, Santiago dice: acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Y la posición que dice aquí, humillarse, implica que yo le cedo a Dios mis derechos. Yo le cedo a Dios mi comodidad, mi confort. Yo le cedo a Dios mis intenciones, mi voluntad. Yo le cedo a Dios mis fuerzas, mi talento. Y lo pongo todo para que todo lo que haya en mí, lo que yo tenga, esté alineado con el propósito que Él tiene en esas circunstancias que están pasando. La palabra humillarme significa que yo no voy a rebelarme, que yo no me voy a salir del plan original de Dios, que yo no me voy a desenfocar en desobediencia, que yo no voy a hacer mi voluntad, que yo no voy a hacer mi voluntad. Sabiendo que en medio de la tribulación, Santiago menciona algunas cosas que nosotros hacemos mal cuando estamos en tribulación. Lea el libro de Santiago. Lea el libro. Léalo. Porque ahí hay varias cosas que Santiago advierte. Dice: mira, una de ellas es la oración sin fe.
La oración sin fe no funciona. Segundo es tener una mente dividida. Dios no escucha la oración sin fe y tampoco trae paz al corazón que está en doble ánimo, que tiene dos cosas, una aquí y otra aquí. No, Dios quiere a una persona que esté enfocada. También habla de la lengua, habla de la murmuración y habla de la queja. Ay, ¿cuánto nos quejamos cuando estamos en dolor? ¿Cuánto murmuramos cuando nosotros pensamos que otros son la causa de nuestro sufrimiento? Santiago dice, dejen la murmuración a un lado. Dejen de estar haciendo juicios. Dice Santiago que a quien le corresponde el juicio es al Dios del cielo. La palabra humillarme aquí es decir, yo no voy a buscar mi propia justicia. Yo voy a ver, a servir, a seguir el plan de Dios obedientemente. Y la palabra someterse implica una fuerte actitud de sacrificio en la voluntad. No es que Dios me está viendo, ven. No. Santiago le dice, sométete. Yo no estoy hablando que te someta a la religión, que te someta a los pastores que te pueden manipular, que te pueden intimidar, se pueden aprovechar de ti o de tus bienes, o qué sé yo, de cualquier cosa. Yo estoy hablando de aquel que Santiago dice que de él procede toda buena dádiva. A él le llama Santiago el padre de las luces, porque no hay en él sombra, no hay maldad, no hay sombra de variación en Dios. Él no esconde ningún bien de ti. Él es transparente, puro, con muy buena intención para ti. Aunque en el momento de la tribulación parece ser que no. Él le dice, sométanse. Y sabes que cuando nos sometemos, la Biblia dice, Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos someternos a un Dios que tiene procesos y un tiempo diferente al mío? ¿Cómo puedo someterme a Dios cuando su calendario es diferente al mío? ¿Cómo puedo resistir al diablo? Te lo digo, la paciencia nos ayuda a someternos al Dios bueno y resistir al maligno. Voy a terminar con esto. La última parte es donde Santiago más enfatiza la paciencia y está en el capítulo 5. Y aquí Santiago utiliza varios ejemplos. Santiago utiliza el ejemplo de la venida del Señor, utiliza el ejemplo que nos han dado los profetas y utiliza la ilustración del agricultor que siembra y espera hasta que llegue el fruto de lo que ha sembrado. Oigan lo que Santiago presenta. Santiago presenta la paciencia como una siembra. ¿Qué estás tú sembrando hoy? ¿Qué estás sembrando hoy? ¿Ansiedad? ¿Agitación? ¿Desesperación? Ninguna de esas cosas nos ayudan a bien. Si estás sembrando eso, tu cosecha va a ser desastrosa. Hoy es el día para ir ante la presencia de Dios y humillarte a aquel que dice Santiago, humillaos bajo la poderosa mano de Dios hasta que Él os exalte cuando fuere tiempo. Bendito el nombre de Dios. Humillaos ante Dios. Santiago finalmente menciona la paciencia en capítulo 5, versos 7 y 10 y dice, hermanos míos, tengan paciencia. Y esa palabra de Santiago, la paciencia aquí, es la que nos ayuda a mantenernos enfocados esperando algo prolongado de tiempo, como es la venida del Señor. La prueba de nuestra fe es la paciencia. Y la prueba de que estamos en la fe de Jesucristo es que tenemos la paciencia de Jesucristo.
esperando que un día Dios vendrá a buscarnos. Esperando un día que vamos a estar juntos en un reino que nunca jamás será destruido. Esperando estar con nuestros familiares que han muerto en la fe, proclamando la gracia y la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Como no sabemos cuándo viene el Señor, y cada siglo que pasa es un tormento para muchos, una cercanía para otros. Santiago dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y puso el ejemplo. Miren el ejemplo, sigan el ejemplo de los profetas que nos anticiparon a nosotros. Y finalmente, Santiago dice que que la paciencia no nos lleva a ser víctimas, que la paciencia no nos hace ser almas indefensas. No. Porque la paciencia que Santiago anuncia no es una paciencia que nos deja sentados aquí en la tierra hasta que el Señor venga. No. Obediente pero activo, moviéndonos, haciendo, bendiciendo, orando, sirviendo, creciendo, expandiendo la gracia de Dios en la tierra hasta que suene la trompeta final. Me gusta la palabra que Santiago termina el libro en el capítulo 5 al final. Dice, antes de llegar al final, Santiago dice, bienaventurados. Así dice la palabra, el libro de Santiago. Y me gusta la forma que él lo dice, porque ahí él nos presenta a nosotros como víctimas pasivas de los angustiadores, de las circunstancias, de la suerte, de los gobiernos, de los opresores ricos. No. Santiago dice, nosotros tenemos por bienaventurados los que sufren. Y ustedes han oído la paciencia de Job y han visto lo que Jehová hizo con él al final. Que el Señor nos dé paciencia para los tiempos de crisis. Que el Señor nos ayude a mantenernos en paz en medio de las presiones. Que podamos guardar nuestro caminar hasta alcanzar algún bien futuro que ha de llegar. Eso se llama paciencia. Mantenernos en un estado de reposo en medio de fuertes circunstancias externas y fuertes sentimientos internos. Gracias al Padre por Jesucristo. Y gracias a Dios que nos da la fuerza y nos ha dado un nuevo día. Y hoy, al final del día, le agradecemos juntos. Me uno a todos mis hermanos, me uno a todos los grupos de creyentes que están en diferentes partes del mundo transmitiendo hoy la palabra de Dios a través de los medios de comunicación masiva. No tenemos templo, no tenemos servicios, no tenemos programas, pero tenemos la iglesia del Señor en la tierra, es viva, es activa y sigue adelante hasta que el Señor venga a buscarla. Quiero orar junto contigo. Quiero pedir a Dios que nos dé la paciencia que Él requiere para cumplir su propósito de manera cabal en nosotros. Padre, te doy gracias en esta hora por la enseñanza que nos da a través de los profetas, que fueron muchos siglos antes que nosotros, que fueron fieles, que fueron obedientes, que se mantuvieron en medio de pobreza, en medio de sequías, en medio de persecuciones, en medio de angustia, de dolor, de opresión, y retuvieron tu nombre, tu palabra, y no se desenfocaron de sus valores, de su misión y de obedecerte a ti sobre todas las cosas. Ayúdanos en este tiempo tan difícil. Dale sabiduría a la ciencia, dale entendimiento a los líderes, dale fuerza a los débiles, dale protección a los que están vulnerables, dale sanidad a los que están en los hospitales ahora mismo, esperando la vida o esperando la muerte. Y danos a nosotros sabiduría para aprovechar esta vida corta que nos da, amando, ayudando y adelantando cada momento. En nombre de Jesús.
quiero recordar una vez más que tenemos una línea de oración las 24 horas del día. Tenemos un 6 grupos de oración. Uno empieza en la mañana, en la madrugada, y todo el día en diferentes horas tenemos un grupo de oración. Solo tiene que averiguar en nuestro grupo de Comunidad Divina. Ahí estamos orando juntos. Por teléfono, escoja la hora que más le convenga en la quietud de su hogar. Y también tenemos un chat en el WhatsApp para hombres, para la oración de los hombres a las 5 de la tarde todos los días. Estamos orando juntos a las 5 de la tarde los hombres. Quiero también recordarles que este domingo nosotros vamos a estar presentando otra maravillosa lección acerca de la palabra de Dios para nosotros, específicamente para estos tiempos de crisis que vivimos hoy. Señor nos bendiga y nos guarde.